Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de una carta que yo creo que es de las cartas más importantes, más reveladoras en la historia política, administrativa, administración pública de Puerto Rico. Estoy hablando de una carta que le envía la Junta de Control Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, a la Autoridad de Energía Eléctrica y al gobierno de Puerto Rico en relación a un contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica quería llevar a cabo con New Fortress Energy, que son los suplidores de gas natural en Puerto Rico y el accionista principal en Genera PR, los que administran las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que esta carta refleja por qué surge la necesidad de que haya una junta de supervisión fiscal y por qué aún sigue siendo necesaria la presencia de esa junta. Vamos a entrar en detalle, la voy a leer completa, son 5 páginas. Quédese conmigo porque es una carta contundente y hay que leerla con calma. La quería leer con ustedes para así profundizar y no solo entrar en el debate energético. Es un debate bien complejo. Les recomiendo que vea el episodio que hizo mi compañero Carlos Mercader ayer, que lo explica bastante bien los distintos escenarios, los distintos jugadores en toda esta telaraña. Yo me voy a enfocar más en lo que la carta refleja sobre las deficiencias de administración pública en Puerto Rico y por qué de una vez y por todas tenemos que desmantelar este estilo de gobierno y privatizar lo que haya que privatizar, pero privatizarlo bien, la verdadera privatización, no la privatización que hemos llevado a cabo en Puerto Rico. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, ya estamos, estoy grabando esto y me quedan 2 suscriptores para 10,000, espero que ya estén 10,000 cuando lo publique, agradecido siempre por todo el apoyo, sigan regándolo, vamos a seguir creciendo la comunidad y acuérdense, el contenido del Patreon, anoche salió el primero, la Diestra Headquarters, donde nos sentamos todos los talentos de la Diestra en un mismo panel, una conversación súper chévere, les va a gustar, ese contenido lo seguiremos haciendo, es exclusivo para las personas en el Patreon y esta semana estamos organizando para también hacer un en vivo de preguntas y respuestas, quédense pendientes al Patreon para que tengan acceso a ese contenido y los que ya hicieron y ya son miembros, agradecidos por todo el apoyo. ¿Verdad? Va a estar chévere la comunidad, vamos a tener eventos, vamos a tener conversaciones interesantes. Ustedes quédense pendientes y como siempre, agradecidos. Ok, la carta. Esta es la carta titulada NF Energía, New Fortress Energía, suministro de gas natural licuado, el 9 de julio del 2025 mediante correo electrónico, enviada desde la Junta al señor Josué Colón, que es el SAR de Energía, director ejecutivo, Oficina de Contratación de Terrenos, Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico. Asunto: NF Energía LLC, suministro de combustible de gas natural licuado. Estimado señor Josué Colón y Oficina de Contrataciones de Terceros. Nos dirigimos a ustedes en relación con serias preocupaciones sobre el contrato propuesto entre Genera PR como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y NF Energía para la provisión de gas natural licuado, presentado a la Junta de Supervisión para revisión y aprobación por la Oficina de Contratación de Terceros, 3PPO, por sus siglas en inglés. Eso de 3PPO es que hay una oficina que tiene que revisar los contratos que lleva a cabo Genera con su compañía matriz, New Fortress. Lo mismo sucede con Luma y con Qantas y ATCO, que son las compañías matrices de Luma. ¿Para qué? Para asegurarse que estas empresas no se están haciendo contratos entre ellas mismas, entre ella y su compañía matriz, para estar guisando y asegurarse que si se van a dar esos contratos, se llevan a cabo unos procesos transparentes, unos procesos donde los términos y condiciones son competitivos en el mercado y no benefician a la compañía matriz al costo o el riesgo de nosotros, ¿verdad? Representado en Genera y Luma. El contrato propuesto, un acuerdo de compra-venta de gas natural para el suministro de gas natural, se presentó a la Junta de Supervisión el 26 de junio del 2025, 24 horas antes del vencimiento del acuerdo actual.
junto con una enmienda propuesta para extender la vigencia del acuerdo actual hasta el 9 de julio del 2025. ¿Qué hizo? Que le dieron 24 horas. Tú tienes 24 horas para revisar este contrato. Tu junta de supervisión solamente 24 horas. Y parece ser que fue una sorpresa para la junta. No estaban envueltas, no estuvo envuelta la junta en el proceso. El contrato propuesto tiene una duración de 15 años y un valor estimado de aproximadamente $20,000 millones. O sea, que esto no es un contratito cualquiera. O sea, que tú me enviaste a mí, ¿verdad? Tu Autoridad de Energía Eléctrica, tú Genera, me enviaste a mí, Junta de Supervisión, revisar un contrato de 15 años, de $20 billones y me diste solamente 24 horas para yo revisarlo. Se trata del contrato más grande jamás presentado a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación en virtud de la política de revisión de contratos establecida conforme a la sección 204B2 de promesa, en términos de su valor, su impacto directo en las vidas del pueblo de Puerto Rico y el alcance del suministro, que es más amplio que el del acuerdo que está en vigor, el acuerdo actual. O sea que ese ya es de entrada. ¿Por qué existe la Junta de Supervisión Fiscal? Por papeloneo administrativo, corrupción, politiquería, batatería, todas esas cosas mezcladas. Mala administración de fondos, malas decisiones, malas prácticas gerenciales, todo esto. Y le seguimos viendo por qué sigue siendo relevante la Junta. Porque la administración continúa haciendo los papelones de siempre. Un contrato de $20 billones por 15 años enviado para ser revisado en 24 horas, sabiendo que no iba a pasar, que esto iba a crear un caos. Pero anyways, ok. Dada la magnitud del contrato propuesto y la naturaleza crítica de los servicios en cuestión, sería irresponsable que la Junta de Supervisión revisara a cabalidad el contrato propuesto en tan corto tiempo. Tras una revisión inicial del contrato propuesto, junto con la documentación e información provistas por la 3OPP, que son los terceros que revisan los contratos, en nombre de Genera, la Junta de Supervisión ya identificó inconsistencias en la solicitud de propuesta, la ausencia de competencia de mercado y el incumplimiento con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. La ejecución del contrato propuesto obligaría a la isla a entrar en un compromiso a largo plazo con un único proveedor, de modo que pudiese menoscabar la competencia de mercado y limitar la flexibilidad. Este incluye una disposición que concentra el suministro de gas natural para la demanda actual y futura, excepto para Mayagüez, únicamente en una entidad privada, lo que expone a la isla a un acuerdo monopolístico que en última instancia atentaría contra la seguridad energética al obligar al pueblo de Puerto Rico a comprar cantidades de gas natural que exceden significativamente la capacidad actual y futura del sistema energético. El contrato te compromete a comprárselo a una compañía, a unas cantidades que no tienen sentido, excepto en Mayagüez. Parece que el puerto de Mayagüez sí lo dejaron para que otras compañías viniesen. Pero en términos de los puertos principales, en el área del norte de Puerto Rico, lo dejaron, ¿verdad?, para esta compañía, creando un mercado monopolístico. Las consecuencias de aceptar tales condiciones son contrarias a los esfuerzos más amplios de la isla por hacer el cambio hacia un sistema energético más sostenible y resiliente, y podrían ser más perjudiciales que beneficiosas. Como mínimo, el contrato propuesto precisa una revisión y un análisis transparente y minucioso. Lo estoy leyendo porque esto ellos lo llevan con calma, una obra de arte. O sea, como está redactada esta carta, dando los puños necesarios de manera metódica. El contrato propuesto proviene de un proceso de contratación competitivo. El 11 de abril del 2025, la 3PPO, en nombre de Genera, publicó la solicitud propuesta para garantizar el suministro de gas natural a múltiples instalaciones generatrices, incluyendo instalaciones que aún no cuentan con la infraestructura necesaria para operar con gas natural. Aunque 3 entidades solicitaron inicialmente la documentación de la solicitud propuesta, solo 2 presentaron propuestas. New Fortress, que presentó una oferta para todas las plantas generatrices pertinentes, y Crowley, LNG Puerto Rico, que presentó una propuesta limitada para la planta generatriz de Mayagüez.
El contrato propuesto confiere derechos exclusivos para el suministro de gas natural a todos los puntos de entrega y unidades generatrices, excepto Mayagüez, de modo que perjudica la capacidad de otros proveedores para entrar en el mercado del gas en Puerto Rico y por lo tanto limita la oportunidad de asegurar precios justos y la diversificación de la cadena de suministros. Además, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y New Fortress suscribieron un contrato de arrendamiento el 3 de mayo del 2018 que otorga derechos exclusivos a New Fortress sobre espacios específicos en el Puerto Nuevo de San Juan, donde ha construido instalaciones de importación y manejo de gas que solo New Fortress puede usar y operar, sujeto al derecho preferencial de la Autoridad de Energía Eléctrica. So que en el 2018, el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Puertos, llegó a un contrato con New Fortress para que ellos se adueñaran, no es una transferencia del activo, pero básicamente el puerto es de ellos siempre y cuando ellos hicieran unas inversiones para poder transportar el gas desde el puerto hasta las plantas generatrices. Pero con ese contrato parece que se otorga también una exclusividad que si viene otra empresa que no sea New Fortress y trae el gas, parece que New Fortress no está obligado a recibir o a transportar ese gas por la infraestructura hasta las plantas generatrices, básicamente limitando el mercado de quienes pueden entregar gas natural a través de ese puerto. Eso parece que es algo bastante común, porque eso, ¿verdad? El regulador federal lo aprobó, parece que es bastante común en los Estados Unidos. La diferencia es que en los otros estados no hay tan poquitos puertos, ¿verdad? Eso tú lo puedes hacer si tuviésemos un montón de otros puertos, o quizás lo podías hacer y decir, pues tengo que empezar a invertir en otros puertos porque si no me limito la competencia. Pero aquí no lo hicieron, entonces está concentrada la entrada solamente en ese puerto y no hay otras alternativas, básicamente dándole un poder bastante fuerte a New Fortress. Ok, entendemos de la Autoridad de Energía Eléctrica que aunque un barco puede anclar en el área arrendada, puede ir allí, las instalaciones necesarias para suministrar el gas a las unidades generatrices en San Juan no se pueden utilizar sin que medie un acuerdo con New Fortress. O sea que el barco de la otra compañía puede traer el gas y puede ir al puerto, pero para mover ese gas desde el puerto a las generatrices tiene que entrar en un contrato con New Fortress. ¿Tiene algo de sentido? New Fortress fue quien hizo la inversión de esa infraestructura, pero eso se debió haber acordado en ese momento, que no fuese un bloqueador, sino pues ya son unas tarifas preacordadas y tienes que permitir a otras personas que lo usen, te van a pagar por utilizar tu infraestructura, pero no puedes bloquearlo. O, como dije anteriormente, se invierte en otras infraestructuras, otros puertos, otras líneas de transmisión de gas. No se hizo. Esto es lo que tenemos ahora mismo. El contrato del 2018 entre la Autoridad de Puertos y New Fortress no fue revisado por la Junta de Supervisión. No fue revisado por la Junta de Supervisión porque no llegaba al monto necesario para que la Junta revisara el contrato. La Junta revisa los contratos de 10 millones en adelante. Ese contrato entre el puerto y New Fortress era de 8 millones y pico. O sea que era menor al límite. Por eso fue que no fue revisado. Eso fue, ¿verdad? Lo explicó Carlos. Carlos hizo un buen episodio ayer. Vayan y vean el episodio de Carlos Mercader, que es un poco más abarcador de lo que yo voy a estar haciendo. La disposición de exclusividad del contrato propuesto para el suministro de gas natural agrava una situación ya de por sí problemática, pues amplía el alcance de los derechos exclusivos de New Fortress, aumentando las barreras de entrada en este sector. Además, incluso en ausencia de la disposición formal de exclusividad, los compromisos de volumen propuestos al amparo de la estructura de compra garantizada, take or pay, pueden en efecto conceder a New Fortress un derecho exclusivo implícito de suministro a menos que se alcancen los volúmenes mínimos. Estamos revisando los volúmenes teniendo en cuenta la capacidad de Puerto Rico para ejecutar las conversiones previstas y la construcción de nuevas instalaciones generatrices de gas natural. ¿Qué significa eso? El contrato establece que hay unas compras de gas de cantidad mínima, unos mínimos, que en caso que no se llegue a esos mínimos, pues básicamente está excluyendo la competencia porque ya te estás comprometiendo que vas a comprarle mínimo a New Fortress esa cantidad. Si ese mínimo se establece muy alto en relación al volumen, a las proyecciones de consumo, pues básicamente el mínimo cubre todo el mercado y te estás comprometiendo solamente a comprarle a ellos. El proceso de adquisición del contrato propuesto excluyó el requisito de la solicitud propuesta de que el proveedor asumiera la responsabilidad de instalar la infraestructura de regasificación necesaria
para utilizar el gas en las unidades generatrices incluidas en el alcance del contrato propuesto. Esto crea incertidumbre en cuanto a la capacidad de la infraestructura existente para absorber el volumen de suministro al que se comprometería la Autoridad de Energía Eléctrica bajo los términos del contrato propuesto. Además, parece ser que esto es inconsistente con las resoluciones y órdenes más recientes del negociado de energía que exigen la ejecución de un proceso competitivo que garantice que los acuerdos de suministro promuevan la competencia de mercado y no creen barreras de entrada indebidas para los proveedores alternativos. Lo mismo, se sigue creando, yo creo que ahí están señalando dos cosas, se sigue creando este mercado con poca competencia o con ninguna competencia, pero que además parece que puede que no haya una congruencia, una coherencia entre los volúmenes que están aceptando y la infraestructura existente. Si tú aceptas unos volúmenes, te comprometes unos volúmenes que la infraestructura no soporta, pues tienes que incluir en el contrato una necesidad de expandir la infraestructura, porque si no, pues estás pagando unos volúmenes que no vas a poder utilizar o te va a salir más caro utilizarlo porque no puedes utilizar la infraestructura de manera eficiente. El proceso de adquisición del contrato propuesto estuvo marcado por múltiples enmiendas que cambiaron los requisitos, las fechas límite y las protecciones financieras. Estos cambios solo se comunicaron a los dos licitadores, lo que suscita dudas sobre aspectos claves de la promoción de la competencia abierta, como la claridad de los requisitos, la transparencia y la equidad. Por ejemplo, a pesar de descalificar inicialmente a New Fortress por no haber presentado una fianza de licitación, la TPPO revocó esta decisión días después, alegando la urgente necesidad de garantizar el suministro de gas natural en vista de una declaración de emergencia energética emitida por la gobernadora. Según la TPPO, la decisión de reconsiderar la propuesta de New Fortress se tomó estrictamente en el contexto de la emergencia en curso y no sienta un precedente para renunciar a los requisitos en otros procesos de adquisición. La linda. New Fortress queda descalificado inicialmente en el proceso por no haber presentado una fianza de licitación. La TPPO, el third party, el externo, el que tiene que garantizar que el proceso sea transparente y bien hecho, revocó esa decisión días después, alegando que había una urgencia, que estábamos en una emergencia. La gobernadora declaró emergencia energética. Ajá, tú me estás diciendo a mí que este licitador no puede participar porque no cumple con el proceso. Luego tú dices, sí puede participar porque hay una emergencia. Entonces nosotros vamos a dar contratos de 15 años porque hay una emergencia. ¿Por qué entonces no se da contratos para atender la emergencia en lo que se hace bien y no estar comprometiéndonos a 15 años? Eso es lo que, ¿verdad? Son esas incongruencias que tú dices, aquí algo no cuadra. Cada cual llega a sus conclusiones. La TPPO ordenó a New Fortress que confirmara su capacidad para suministrar gas natural en el marco de una solicitud propuesta enmendada, que según la adenda número 5, publicada el 24 de junio del 2025, redujo la fianza de ejecución exigida a 10 millones de 100 millones, eliminó el requisito de la fianza de pago y concedió a los proponentes la opción de proponer términos contractuales de hasta 15 años, frente a los términos de 5 o 10 años establecidos inicialmente. Aunque el proceso debe haber sostenido los principios de competencia, transparencia e igualdad de oportunidades, el comité de evaluación concluyó que la propuesta de New Fortress entrañaba riesgos operacionales y financieros significativos, por lo que recomendó negociaciones condicionales con estrictas salvaguardas. La notificación de adjudicación final sigue sujeta a garantías adicionales de capacidad legal y financiera que deberá proporcionar prospectivamente New Fortress, lo que refleja el alejamiento del proceso de los estándares del sector y sus riesgos potenciales a largo plazo para la seguridad energética de Puerto Rico. Había unos requisitos en la propuesta, la solicitud original. New Fortress no cumplía con algunos requisitos, luego los requisitos los cambian, de 100 millones la fianza la bajan a 10 millones, se quita el requisito de fianza de pago, concedió a los proponentes la opción de que fuese 15 años en vez de 5 a 10 años, pero solamente se le propuso, se le comunicó esos cambios a 2 licitadores. No a todo el mundo, no a los 13 que habían participado, porque quizás los 13 no les interesaba
o no podían, o no era competitivo, no podían ser competitivos con los términos originales. Ahora tú estás cambiando los términos, pues ahora tú tienes que abrirle eso a todo el mundo de nuevo. Porque quizás los que se quedaron afuera originalmente con estos nuevos términos sí pueden competir y ser competitivos. No se hizo. Posiblemente lo más adecuado habría sido emitir una nueva solicitud propuesta, lo que estoy diciendo, y o extender el acuerdo actual que caduca hoy. Limitar la notificación de enmiendas ajustadas para beneficiar a los únicos 2 licitadores que presentaron propuestas menoscabó los resultados esperados de la adquisición en cuestión. De la información que la Junta de Supervisión ha podido revisar hasta ahora, se desprende que el contrato propuesto fue intrínsecamente el resultado de negociaciones directas con New Fortress y no de un verdadero proceso competitivo de adquisición. Por consiguiente, con base en la información recibida hasta la fecha, no puede determinarse si deben aprobarse el precio y los términos contractuales propuestos. Eso es una aseveración bien fuerte. Vamos a leerlo de nuevo. De la información que la Junta de Supervisión ha podido revisar hasta ahora, se desprende de lo que estoy viendo, de lo que escucho, de lo que leo, de lo que veo. Puedo extraer, puedo concluir o puedo inferir que el contrato propuesto fue intrínsecamente el resultado de negociaciones directas con New Fortress. Entonces, o sea que el proceso, la transparencia, la solicitud y todo esto, donde estaba todo el mundo licitando, era una ilusión, algo para aparentar, para las gradas, para cumplir con los requisitos de proceso, pero que verdaderamente lo que salió fue resultado de negociaciones directas con New Fortress y no de un verdadero proceso competitivo de adquisición. Además, el contrato propuesto establece una cantidad anual contratada de gas natural bajo una estructura de compra garantizada, en la que la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que pagar por volúmenes incrementales de gas natural, independientemente del consumo real. Conforme al plan fiscal certificado del 2025 de la Autoridad de Energía Eléctrica, se espera que la cantidad de gas natural requerida sea menor debido a las tendencias de generación proyectadas y hasta que se cree demanda adicional tanto a corto como a largo plazo. En consecuencia, estas obligaciones vinculantes de compra garantizada podrían resultar en que la Autoridad de Energía Eléctrica incurra innecesariamente en costos incrementales de combustible que en última instancia se transferirían a los consumidores. Te comprometes jamás a comprar más de lo que necesitas. Eso es básicamente lo que estás diciendo. Estás comiendo con los ojos, como yo le digo a mis hijos. No te llenes el plato, que tú no te vas a comer todo eso. Estamos comprometiéndonos a comprar más de quizás lo que necesitamos y después tienes que pagarlo, aunque no lo uses. Asimismo, los términos de precios estipulados en el contrato propuesto deberán revisarse para corroborar su consistencia con el plan fiscal y las tendencias actuales del mercado. También, el contrato propuesto concedería al proveedor derechos exclusivos para suministrar el gas natural no solo a las instalaciones generatrices existentes, sino también a las futuras unidades de generación que aún no se han adquirido. Este compromiso a largo plazo podría limitar la capacidad de la Autoridad de Energía Eléctrica para tomar decisiones futuras basadas en la evolución de la tecnología, los cambios en las fuentes de generación disponibles, la actualización de las políticas públicas o las mejoras de las condiciones del mercado. O sea que hay plantas que están en imaginación, en planes que no se han hecho y ya esas están comprometidas a comprarle a New Fortress. El contrato propuesto debería reflejar más de cerca las necesidades reales de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica, ceñirse a las expectativas de costo de gas natural del plan fiscal y permitir ajustes futuros a medida que la demanda de energía y la política pública continúen evolucionando. Sin estas salvaguardas, la Autoridad de Energía Eléctrica corre el riesgo de incurrir en gastos adicionales que podrían debilitar aún más su posición financiera y limitar su capacidad de proveer electricidad asequible y confiable al pueblo de Puerto Rico. Estamos terminando ya. Sé que es mucho, pero quería que la escucharan con el detalle que amerita, porque hay varios temas que se están tocando y se están tocando con una precisión importante. No es que usted esté molesto, New Fortress malo, la autoridad mala, o la junta mala, buena. No. Es que entendamos los detalles y luego reflexionamos de por qué es que estamos en estas posiciones. De las discusiones sostenidas con varias partes interesadas, incluyendo a los representantes del gobierno, se desprende que existe una gran incertidumbre y falta de claridad en cuanto a los términos concretos del contrato propuesto y sus implicaciones. Esto refuerza aún más la necesidad de una mayor diligencia y alineación antes de proceder y finalizar nuestra revisión. Están chapuceando, ni siquiera saben
no saben los términos ni las consecuencias de esos términos. La Junta de Supervisión está dispuesta a reunirse con todas las partes involucradas para revisar y discutir los términos del contrato propuesto en detalle para asegurar que cualquier acuerdo final sea tanto fiscalmente responsable como conforme con promesa y la política. Dada la urgencia de conservar una generación confiable, la Junta de Supervisión consentiría a extender la vigencia del acuerdo actual como medida temporal para garantizar la continuidad de los servicios. Esa es la carta. Demoledora. Contundente. Están chapuceando, nos están metiendo en una situación más complicada. Papelón, no me lo puedes enviar 24 horas antes, esto es un contrato gigantesco. No funciona, no bueno. Y después nos preguntamos por qué existe la Junta de Supervisión Fiscal. Por politiquerías como estas, por malas prácticas, por corrupción. Sabrá Dios lo que está envuelto en todo esto. Cada cual llegará a sus propias conclusiones y ya veremos cuando haya evaluaciones de justicia o algo de qué es lo que está pasando aquí. Para todo esto, entonces New Fortress dice, bueno, si tú no me vas a dar este contrato, yo el barco que va a entregarte suministro, le voy a poner a dar vuelta. Aquí lo puso Rafael López. Este era el barco ayer, dando vueltas por San Juan, diciendo yo no te voy a entregar gas si no está claro todo esto del acuerdo. ¿Verdad? Manteniéndonos rehenes a nosotros, por eso es que están utilizando diésel y otras fuentes de energía, ¿verdad? En las generatrices, haciéndolo todo más ineficiente, más costoso, relevos de carga y todas estas cosas. Esto es lo que está sucediendo. Vamos a seguir monitoreando a ver qué pasa. Pero lo que yo quisiera que reflexionemos, para todas esas personas que me escuchan, que viven en los Estados Unidos. Yo viví también un tiempo en Filadelfia, viví un tiempo en California. Yo no me acuerdo nunca haber tenido que leer, escuchar, interactuar con un contrato de la compañía de energía con sus suplidores de energía, suplidores de gas o de diésel o de uranio, lo que sea que estén utilizando. Nunca. Les pregunto a ustedes, los que viven en Estados Unidos, coméntenme. Ustedes tienen que escuchar sobre estas cosas allá en los estados. ¿Por qué todas estas cosas se tienen que manejar de manera tan, ¿verdad? Como gerencia del pueblo, todos envueltos? Y yo entiendo por qué es. Porque si no lo hacemos, pasan los desastres que pasan, pero pasan porque son administraciones políticas, porque todo se ha politizado. Y la pregunta que yo me hago es cómo transicionamos, cómo nos salimos de eso. Porque genera, no privatiza, administra una infraestructura que le pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso la Autoridad de Energía Eléctrica está envuelta en estos contratos. En Puerto Rico existe Ecoeléctrica, por ejemplo, que es una generadora de gas que ahora mismo, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí, esto es en vivo, están generando 353 megavatios de los 2000 que se están generando. 300 y pico. Ponle que esto es como un 15-20%, es lo que ellos generan. Ecoeléctrica. Una generadora de gas que utiliza gas natural, que opera en Puerto Rico, que genera 15-20% de la energía que nosotros utilizamos. ¿Cuándo tú has escuchado un debate sobre el contrato de cómo ellos compran su suministro y a quién y cómo negocian y cómo todo esto? Nunca. ¿Cómo se llama el que administra Ecoeléctrica? No sabes, nunca le has visto la cara, no sabes quién es. ¿Cómo nos movemos a eso? A un mercado competitivo en la generación generado por empresas privadas. Y allá ellos que tienen que bregar con sus contratos de suministros. El negociador de energía estará ahí regulando, pero no tenemos que estar litigando y gerenciando todos estos contratos todo el tiempo. Esa politiquería nos trajo el problema y esa politiquería no nos deja salir del problema. Yo creo que esa debe ser la función de la Junta. ¿Cómo saco la politiquería de esto y cómo los privatizo todos con verdadera competencia? Y si hay que invertir en puertos, para que no se creen los monopolios de los puertos, pues vamos a invertir en los puertos. Empiece a usar el dinero para invertir en infraestructura para garantizar que pueda haber un mercado competitivo. Crea un marco regulatorio que crea un mercado competitivo. Pero esto de tener que estar
litigando y gerenciando nosotros. La prensa, los periodistas, los podcasts, el pueblo. Hablando de estas cosas que en verdad no entendemos los detalles. Yo no sé si esas cláusulas que están en esos contratos son estándares o no. Sospecho que algunas de ellas que nos parecen raras o nos parecen depredadoras, nos parecen que es demasiado para New Fortress, posiblemente son estándares y eso funciona así, la industria funciona así. Yo no sé. Eso le debe tocar al gerente de esa empresa negociar con su suministro. Y si ellos hacen mal trabajo, no le compramos la energía. Si no cumplen con los contratos, no le compramos la energía o no se le paga. Y se crea una verdadera competencia. ¿Cómo nos movemos en esa dirección? ¿Verdad? Estorbando eso está la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta que no se salga la quiebra, pues no se puede, no podemos evolucionar a este mercado más libre, a privatizarlo todo. Esa debe ser la prioridad, irnos en esa dirección, donde hay una verdadera libre competencia y se reduzca la politización. Todo esto apesta a política, apesta a intereses, sea cierto o no, eso es lo que huele. Y es un contrato bien grande. Y yo creo que sigue demostrando nuestra incapacidad de gerenciar públicamente porque estamos operando dentro de unos marcos y unos sistemas políticos, económicos, que no promueven, no son propicios para ese desarrollo de una buena gerencia. Vamos a privatizarlo como Ecoeléctrica. Muchos de ustedes ni han escuchado Ecoeléctrica. Y genera 20% de la electricidad. Que haya muchas de esas. Como es en la mayoría de los estados de Estados Unidos. 80% de la generación en Estados Unidos está en manos privadas. El 20% varía por estado. Algunos que son 90, algunos que son 70, algunos que son 50. Pero en agregado es 80%. Y ese restante 20, 10% no lo administran ni los estados casi nunca. Lo administran las ciudades, los municipios, cooperativas. De la generación estoy hablando. La generación sí que puede ser un mercado competitivo. La distribución ya es un poco más complejo, que haya dos compañías que tengan la infraestructura de los cables que llegan a tu casa. Quizás son un poco más complejos. Eso lo atiendes con uno y un buen regulador. Pero la generación, tú puedes tener plantas, un montón de plantas y que compitan. ¿Cómo nos movemos en esa dirección? Haciendo contratos de 15 años no nos ayuda a movernos en esa dirección. Porque ¿quién va a entrar si ya estás comprometido a 15 años? De verdad que es increíble a 1000 niveles la chapucería que estamos viendo en esta gestión y la falta de visión a mediano plazo. ¿Hacia dónde vamos? Si decimos, para allá es que yo quiero ir, para privatizar, pues ese es el camino, para allá es que tenemos que ir. No podemos hacer cosas que estorben y que limiten nuestra capacidad de llegar a eso. Porque nada, los dejo con eso. Espero, sé que fue un programa denso leyendo la carta y eso, pero quería leerla porque para mí contiene mucho conocimiento y cosas que no se discuten a ese nivel y es importante que ustedes los entiendan porque esto es un tema bien complicado donde hay muchos factores, hay mucho ruido por todos lados, muchos jugadores, muchos contratos de distribución, contratos de suministro, contratos de generación, contratos de temporero. Hay 1000 cosas que se están discutiendo, muchas veces son los mismos jugadores y es confuso. Que nada, les invito también que vea, como les mencioné, el programa de Carlos Mercader, lo explica bastante bien ayer y que pensemos, ¿por qué en esos otros lugares funciona? ¿Qué cosas son distintas? Déjenme en los comentarios, los que viven en Texas, los que viven en Florida, los que viven en California, en cualquier estado de los Estados Unidos. ¿Usted sabe quién corre la empresa de energía? ¿Usted sabe quién le suministra el gas a las empresas generatrices? ¿Usted ha leído algún contrato de esto? ¿O alguna carta o algo? No. Uno no sabe. Muchas veces ni quién es el alcalde en esos lugares. Que las cosas tienden a funcionar y funcionan porque están dentro del sistema. Y aquí no estamos pensando de manera sistemática. Eso es lo que estoy tratando de traer. Tenemos que pensar de manera sistemática. Más allá de que, New Fortress son malos, estos son buenos. Qué sé. No. ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo nos aseguramos que las cosas funcionen? Me queda claro que es sacándola de la mano de los políticos. Y aquí lo vimos. La Junta de Control Fiscal son burócratas, pero son burócratas que no están dentro del juego
político partidista de Puerto Rico y pueden hacer su función. Y parece ser que todavía son muy, muy necesarios. Bueno, los dejo con eso. Acuérdense, suscríbanse en el Patreon, háganse miembro para ver este contenido. Va a haber más sorpresas. Y ustedes agradecidos por todo el apoyo. Suscríbanse al canal de YouTube, compártalo, comente. Nos vemos la próxima. Bye.